Como en la primera parte, 10 minutos a cada interviniente. Iniciamos la sesión con Pere Vila, director de Estrategia, Tecnología y presidente de UHD Spain, que nos hará su relato acerca de la hibridación y el impulso de la ultra. Buenos días. Ante todo, gracias por invitarnos y por compartir con nosotros las ideas respecto a los temas de TDT. Yo os querría comentar 4 y 5 ideas. Voy a mirar de adaptarme a los 10 minutos. Algunas ya las hemos repetido, pero yo me gusta remarcarlas. Uno, que las infraestructuras de TDT que tenemos en España son muy importantes. Lo que hayan hecho en Alemania, o lo que hagan en Suiza, o lo que hagan en Bélgica, me parece bien. Pero lo que nosotros tenemos es una infraestructura que está muy bien labrada, muy bien situada, da servicio a mucha gente, es muy eficiente. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y eso no tenemos que tener el mismo peso que los demás, no solamente a nivel de emisoras, a nivel de casas y a nivel de cultura. O sea, es imposible prácticamente que te vayas a comprar un piso y encuentres que no tenga la instalación de antena colectiva. Tiene como el ascensor, como la energía eléctrica, como el parking, como el agua y como la luz. Luego, que las infraestructuras de TDT son importantes para todos, para la sociedad. Son accesibles. Yo, en mi caso, por ejemplo, pues yo vengo del mundo rural y en mi pueblo que tengas una pequeña emisora de TDT que sirva para la TDT, pues no, la verdad es que va muy bien. El satélite también lo puedes coger, pero en el satélite no puedes poner nada de local. En fin, hay una serie de cosas que deberíamos tenerlas. Yo siempre me hago la reflexión de que si en el mundo, en la ciudad, pues la transmisión de la TDT es un tema muy eficiente, que puede llegar en todas partes, en el mundo rural que no haya TDT es un absurdo. Porque si llegas a una población que tienes una carretera para poder llegar, que tienes instalación de agua, que tienes instalación de luz, que tienes telefonía, que tienes de todo, tener una pequeña emisora para hacer la cobertura de todo el tema radioeléctrico, tanto de radio como televisión, yo creo que es un gasto muy poco relevante con respecto a todo el conjunto y que mantenerlo nos beneficia a todos, nos da movilidad. Como ha remarcado Ángel, también es un tema que es abierto para todos, es abierto a toda la ciudadanía. Pues hombre, si como país invertimos muchos recursos en hacer contenidos audiovisuales, pues hombre, si tenemos algún sistema que es eléctricamente eficiente, energéticamente eficiente, para hacerlo llegar a la población, hombre, lo más normal sería utilizarlo, ¿no? Por tanto, ahí es un tema de apoyo a la TDT por mi parte. Luego, esto también os lo dice una persona que no ha renunciado a los temas del IP. Y por tanto, como Radio Televisión Española, pues tenemos el RTV Play, hemos tenido toda una serie de herramientas para acceder a contenidos online, somos activos en contenidos online, hay productos como el Play Z, por tanto no es alguien que sea un poco talibán y quiera simplemente estar en el tema de la TDT y quiera renunciar a los demás, Luego, un tema muy importante que yo creo que no deberíamos perder de vista y que también hemos compartido todos, lamento un poco remarcar, pero es que eso es así, es un tema que es la capacidad de evolución que tiene la TDT. A mí si me lo hubieran contado hace unos años no me lo hubiera creído, Pero venimos de un mundo en el que teníamos pues, unos megahercios asociados para cada uno de los canales, utilizando un montón de frecuencias para que no hubiera duplicidades y no hubiera interferencias, y hemos pasado en unos años de analógico a digital. En el sitio donde poníamos un canal llegar a poner 4, luego llegar a poner 7, luego pasar a alta definición, luego pasar a emisiones en ultra alta definición y luego también ceder una parte del espectro. O sea, es un espectro que está vivo, no es una cosa que tengamos ahí y se ha quedado ahí anclada, sino que si nos miramos el uso de la TDT pues de hace 20 años ahora, vemos que con lo que ha avanzado la sociedad, la TDT también se ha movido. Se ha movido y además continúa teniendo capacidad para continuar moviéndose. O sea, tiene capacidad para evolucionar. No sé si lo decía en la anterior mesa, que decían, bueno, es que además hay que demostrar que se puede evolucionar o que se puede utilizar o que sale rentable. Yo creo que los últimos 2 pasos que hemos hecho estos años, el tema del LOVES TV, que luego comentará Andrés, y el tema de la UHD y el DVB-T2, nos demuestran que no solo hemos llegado hasta aquí, sino que además hay capacidad para continuar avanzando los próximos años y para continuar trabajando. Yo, en este caso, fijaros, de hace 5 años aquí, el tema de la UHD, que parecía una cosa que
bueno, el tema del HD ya parecía una cosa que como era lejana, porque en las primeras reuniones que había se hablaba de que solo se podría hacer por satélite, era una cosa como complicada. Y ahora vamos a cerrar la SD, vamos a tener todo el espectro en HD y además hemos cedido una parte del espectro en la telefonía. Por tanto, yo creo que ahí hay vida, ¿no? Está lo que decías tú sobre el tema de Shannon, ¿no? De que hemos llegado al límite, ¿no? Pero todavía nos queda camino por andar con el paso del DVB-T2 y nos queda también camino por andar con la utilización de los nuevos sistemas de compresión, con el HVC y con los siguientes. Y he visto también algunos sistemas de compresión de los que se utilizan en los temas de inteligencia artificial para hacer duplicidades y cosas de estas y son realmente apasionantes. Por tanto, si como sociedad decidimos continuar manteniendo la TDT, pues continuaríamos manteniendo un servicio que llega a todo el mundo, continuaríamos manteniendo un servicio que se emite de manera eficiente sobre un país que tiene unas infraestructuras que culturalmente, socialmente, industrialmente están soportadas. Yo pienso que iríamos bien y no hacemos ningún daño a nadie, porque a veces cuando pienso en el tema del uso del espectro para los temas de telefonía, pues hombre, una parte de la telefonía es bajarse los contenidos, Por tanto, el audiovisual también está en el espectro. Hay dos innovaciones, como os decía, que vienen ahora. Una, o que venimos trabajando desde hace unos años. Uno es el tema del OBES, que comentará Andrés. Y el otro que os quería comentar yo es el tema del paso a ultra alta definición. En el paso a ultra alta definición, yo os querría decir que nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esto. Me parece que los años que me habéis invitado a compartir con vosotros estas sesiones os he hablado más de ocasión de estos y para mí pues me he tenido una gran ilusión de poder hacerlas o poder participar en estas primeras emisiones en 4K. A nivel de broma, o no broma, cuando estuvimos presentando el tema de que íbamos a hacer emisiones en 4K en Málaga, alguno de los presentadores allí se emocionó y le caían las lágrimas y tuvo que parar, ¿no? Porque realmente, pues bueno, es un salto importante, es una cosa que es relevante. Os querría decir que montamos, además de que Radio Televisión Española pues ha ido tirando del carro, es un placer y es un orgullo y además es nuestro trabajo, pues bueno, tanto en los temas del OBES TV, que es pasar el televisor a televisor conectado, como en el tema de la ultra alta definición, se ha hecho con el resto del sector. Lo que has comentado tú antes, que todo el sector va una, es que va una en opiniones y va una en avances. Hemos hecho los partidos de fútbol del Mundial, ¿vale? Y nos han salido, yo creo que muy bien, o nos están saliendo muy bien, y técnicamente, Y luego, por otro lado, hemos visto también que en Italia han hecho las transmisiones del Mundial, no es por meter maraña, ¿no? Y parece que no les ha ido tan bien, que lo han hecho a través de IP. Pues bueno, han ido muy bien, ¿por qué? Hombre, ha ido muy bien porque hay un conjunto de empresas y entidades, entre las que también estáis vosotros, que llevamos pues 3 años probando, haciendo pruebas de emisión, haciendo pruebas de continuidades, haciendo pruebas de alto rango dinámico, haciendo pruebas de audio de nueva generación y realmente la emisión de TDT en 4K es una emisión que lleva todos los elementos que comentabas tú antes. O sea, va con alto rango dinámico, va con Dolby Atmos, frame rate no, pero bueno, la verdad es que es una cosa que es relevante. Yo ahí os quería comentar que valdría la pena, si no lo habéis hecho, que os pongáis una tele de 4K, pongáis una tele con alto rango dinámico. En mi caso no quiero hacer publicidad, pero cogimos en casa una LG y es la primera vez que tengo la sensación de que la HD no se ve tan bien, ¿vale? Entonces estuvimos tentados en la charla de ayer de poner 3 televisores LG, uno que fuera en 4K, uno que fuera en SD y uno que fuera en HD, pero bueno, como el montaje en el Seasons siempre es una epopeya, que ayer se resolvió bastante bien, no quisimos forzarlo, pero os invito, en lo que nos queda de Mundial, que ya queda muy poquito, a que si tenéis la oportunidad lo miréis y hagáis el zapping, porque a mí me da la impresión que dentro del UH de Spain, pues que es un montón de empresas en las que estamos colaborando con esto, yo creo que hay una conciencia de que es un formato nuevo que tenemos que desarrollar, porque yo creo que en estos momentos, si Radio Televisión Española o nuestros compañeros de Mediaset o A3 Media quieren hacer una producción importante de una película, de una serie que va a ser emitida en España y se va a vender
pues por todo el mundo a través de las cadenas que haya, puede ser de Netflix o puede ser de HBO o de Disney o de quien sea, no tiene sentido, de verdad, no producirla en 4K. Y los grandes acontecimientos deportivos, como es el Mundial de Fútbol, como pueden ser las próximas Olimpiadas, y los grandes espectáculos, yo creo que hoy en día ya no tiene sentido no producirlas en 4K, porque el tiempo va a nuestro favor. Las cámaras ya son en 4K, los televisores son en 4K, o sea, todo es en 4K. O sea, los únicos que vamos tarde ahora somos un poco nosotros. En esto que comentabais, y a cabo del televisor, las cifras que manejamos en UHD Spain y que compartimos con nuestros compañeros de Cellnex eran que me parece que cerca de la mitad, había 9 millones de televisores que eran UHD vendidos en España y en estos momentos la mitad de los televisores que se venden son en 4K, no en UHD. Y que si hacéis la experiencia de meteros en cualquier centro comercial, da igual, en el Carrefour, o vamos al Corte Inglés, o nos vamos al FNAC, los televisores que hay allí son televisores 4K. Yo creo que si quieres ver un televisor en HD, tienes que llamar a la persona que está allí atendiendo al público y decir, oye, mira, ¿tienes una tele en HD? Que claro, el tío te va a preguntar qué ración tienes para comprarla, porque por 300 euros te venden un televisor de 40 y tantos, 50 pulgadas, a lo mejor no tiene el rango dinámico alto o no tiene la pantalla, no es QLED o OLED, pero, hombre, mucho mejor que un HD si está. Por tanto, las conclusiones para mí es que que el sector ha cambiado y que además estamos preparados para cambiar y que estamos todos preparados, además del criterio, ¿no? Tanto en el tema de la evolución que podamos tener con el HBTV, con el tema de la evolución que podamos tener en el tema del 4K. Ahí para la administración decirle, pues bueno, que el sector trabaja coordinado, no hemos tenido malos rollos, se ha trabajado muy bien, compartimos conocimiento y experiencias, o sea, la gente que está produciendo en estos momentos, los fabricantes de cámaras han hablado con la gente que está rodando, con la gente de iluminación, con las empresas españolas, y estas han hablado con las empresas de postproducción para poder postproducir, y estas han hablado con nosotros, con los broadcasters, para poder emitir. Hemos hablado con Cellnex, hemos hablado con Castilla-La Mancha Telecom, y además los fabricantes de televisores también. O sea, la cadena está coordinada de arriba abajo. Por tanto, cualquier cosa que podamos hacer, hombre, hay una probabilidad muy alta de poderla tirar adelante. Y que luego todo el mundo está optimista respecto a esto, ¿eh? No hay dentro de la cadena alguien que dice, bueno, esto yo lo había hecho, esto va a ser un desastre. No, que va, al contrario, pues hay que tirar adelante. Lo que pasa es que hay que ver cómo planificamos todo esto y cómo continuamos, ¿eh? Pero que bueno, tenemos un sector, yo creo que preparado y contento, y nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Pere. Muy sugestiva tu disertación. A continuación, Andrés Díaz, director de Ingeniería de Mediaset España, nos llevará a cabo su presentación. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer a Fenitel también poder estar un año más aquí y utilizar este foro como altavoz de la necesidad de la hibridación para el presente de la televisión. He añadido unas diapositivas un poco visuales y no tanto hablar de lo que ya quizás se ha hablado en otras ocasiones, en otros años, en cuanto a qué se necesita para que la televisión sea realmente híbrida o qué nos ofrece, ¿no? Quiero ir un poquito más allá y es, a lo mejor algunas reflexiones, cuestiones que me he hecho con experiencias muy recientes, apenas a lo mejor de estas últimas semanas, o también un poco tratarlo como lecciones aprendidas, ¿no? Quiero empezar con esta primera diapositiva en la que algunos de los que aparecen en esta foto están hoy aquí y me parece interesante comentar cómo en un momento, a finales de 2017, una empresa pública como RTVE, dos empresas privadas como A3 Media y Mediaset y con el apoyo tecnológico de un socio tecnológico como Cellnex, pusieron un punto común como objetivo para impulsar la hibridación a través del estándar HBTV. Podrían haber tomado otro tipo de decisiones, como haber apostado por hacer una OTT común, como haber hecho otro tipo de asociaciones con fabricantes o alguna solución más propietaria, pero no. Decidieron ir hacia un estándar que era el HBTV
como motor al futuro de la televisión, ¿no? Que hoy es presente. Pero más interesante es que en Europa se han tomado posturas muy similares y posturas donde empresas del sector público como privado se han unido y se han aliado para llegar al mismo objetivo, ¿no? Como podemos decir en Inglaterra, la BBC, que se ha unido con ITV y Sky, o en Francia, France Television, que antes se comentaba, uniéndose con o aliándose con TF1 y M6, o en Italia, la RAI, con Mediaset Italia, nuestros hermanos italianos, ¿no? De aquí saco mi primera reflexión. Creo que la primera reflexión es que no tantos podemos estar equivocados, ¿no?, en apostar por el HBTV como estándar para conseguir esa hibridación necesaria, ¿no? A lo mejor podríamos llevarlo de un punto a lo mejor negativo, pero a lo mejor no decir quién está oponiéndose o quién no está de acuerdo, ¿no?, en que esto se consolide, ¿no? Pero me quedo con la primera posición, digamos, más positiva. En esta segunda diapositiva, sí, hemos hablado de que la hibridación como una necesidad para aportar soluciones ante la televisión lineal tradicional y poder ofrecer al telespectador el consumo que hoy se requiere, es decir, que puedas decidir cuándo quieres ver tu programa, ¿no? La lineal antes no lo podría ofrecer y ahora pues sí puedes decir cuándo ponerlo en pausa, decidir si quieres ver un contenido que se emitió hace 7 días, lo que llamamos el catch-up, o si llegaste tarde con la facilidad de dar el botón amarillo para hacer el start over, ver desde el inicio porque llegaste tarde y quieres ver desde el comienzo del programa, ¿no? Bueno, esta diapositiva donde a lo mejor, bueno, pues es la página del OBES, donde, bueno, pues en Antena 3 pues podrías escoger una de las recomendaciones que ellos hacen o algo que te has perdido, ¿no? Pero no, esto es lo que hemos hablado, pero es que también podemos ofrecer a través de la hibridación información de lo que está emitiéndose para enriquecer el contenido que el espectador quiere. Por ejemplo, en Mediaset hicimos en su momento la aplicación de la Eurocopa, cuando emitíamos la Eurocopa, donde ofrecíamos al telespectador información de la clasificación, los siguientes partidos, datos más interesantes, a lo mejor las mejores jugadas, entrevistas, etcétera, 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 o como hace Televisión Española con el botón verde para ofrecer a la comunidad de sordomudos lenguaje de signos sin tener que hacerlo sobre la emisión principal de sus canales. También podríamos, otra aplicación más de la hibridación es poder ofrecer un simulcast en Ultra HD, como hemos dicho, con todas las prestaciones, o en Super Ultra HD, ya en 8K, sería, bueno, etc. Es, bueno, una apuesta más, ¿no?, de todo aquello que nos puede ofrecer la hibridación a los espectadores. Pero claro, todo esto no es tan fácil y nos requiere desafíos y retos, ¿no? Y bueno, uno de los retos lo pongo como anecdótico, ¿no? Cómo ahora los fabricantes de televisiones parece que se empeñan en tener mandos a distancia sin botones, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros botones de colores, ¿no?, necesarios para en el gancho, ¿no?, poder acceder a las prestaciones de HBTV? ¿Dónde están nuestros botones donde a lo mejor con los números, donde ya asociábamos perfectamente el 1 de la 1, la 2 de la 2, 3 de Antena 3? Parece que quieren que nos olvidemos de dónde están los canales lineales, ¿verdad? Ahora, eso sí, el botón de Netflix, de Amazon, están en primer lugar y ante un clic de botón accedes a ellos. Luego ya retornar a la televisión lineal ya más complicado. Es cuando ya mi mujer me da el mando y dice, ponme Tele5, que tengo que ir al home, tengo que ir a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Bueno, tanto curioso, ¿no? Bueno, es una anécdota. También es una anécdota que, bueno, antes los reels que aparecen cuando enciendes la televisión eran muy estrechitos, eran bajitos. Y ahora el reel horizontal que aparece promocionando precisamente las plataformas de streaming cada vez se van haciendo más anchos. Hay algunos, no quiero decir fabricantes, donde ya casi llenan más de la mitad de la pantalla. Momento inicial en el que uno enciende el televisor, está más pendiente de lo que aparece en la televisión porque quiere ver su contenido y le aparece ese reel. Pero no conforme con tener ese reel horizontal, es que algunos dicen, bueno, ¿y si le saco un apéndice vertical? Qué casualidad, ¿no? Justo cuando sale nuestro gancho también de HBTV, ¿no?, de lo ves, que sale también por ese lado izquierdo y ahora le sale un apéndice, ¿no? Pongo un ejemplo, lo grabé ayer, de cómo sucede para que seáis
conscientes de que, bueno, pues una nueva dificultad aparece, enciendes la tele, te sale el reel, sale y automáticamente nos tapan el gancho, con lo cual, bueno, pues de alguna manera ya el espectador parece que pierde un poco la presencia o el reclamo de que el HBTV está ahí, ¿verdad? Bueno, estos son anécdotas y tampoco son excesivamente importantes. Creo que lo más importante es que tenemos que ganar interoperabilidad. Tenemos que seguir trabajando en interoperabilidad y esa es la gran reflexión. Y como ejemplo, hablamos del Ultra HD, podemos poner el ejemplo que ha pasado en este Mundial en Italia, donde la RAI, con los derechos de los partidos de fútbol, quería emitir en 4K en HBTV y encontrándose unas grandes dificultades debido a la interoperabilidad y teniendo en cuenta que en Italia también existen órganos certificadores como Stibu para que los televisores que se venden pues tienen que estar certificados con HBTV 201, etcétera, pero sin embargo en la prensa italiana, lo he traducido para que lo veáis, bueno, pues han encontrado grandes problemas para que después de que las personas se compraran el televisor en sus lugares comerciales, se encontraran que no podían ver correctamente algunos de ellos sus partidos de fútbol en 4K sobre HBTV. Con lo cual, bueno, segunda reflexión es que sí es verdad que la primera versión de HBTV es del 2010, o sea, es decir, ya han pasado 12 años, pero sin embargo todavía nos queda mucho camino por recorrer, aunque soy positivo y creo que cada vez estamos más cerca del éxito, ¿no? Para conseguir esa interoperabilidad plena entre fabricantes, broadcasters y productores de contenidos. No es menos cierto que el HBTV siempre hablamos de las prestaciones al usuario, pero bueno, es una tecnología que también trae posibilidades en cuanto a nuevas vías de negocio y comercialización, ¿no? Pongo ejemplos como en Lobes, ¿no? También tenemos la capacidad de hacer pre-roll, mid-roll, post-roll, es decir, anuncios que cuando el espectador pide un contenido que se ha emitido, le podemos poner anuncios como pre-roll antes de consumir el contenido, mid-roll en mitad del contenido o al final, que a lo mejor de ver el contenido que ponemos anuncios, ¿no? Es una forma de conexión. También a través del disculpa, a través del HBTV podemos poner banners en forma de L. Se hace un resize de la imagen, como veis ahí en Divinity, donde podemos poner un anuncio publicitario. Podemos tener también canales totalmente digitales. Un simulcast, aquí en este caso Mediaset tiene un canal, BIMAT, que lo tenemos en la TDT, pero también a través de HBTV podrías tener ese mismo canal, exactamente simulcast, los mismos contenidos que tienes en la TDT, pero con anuncios personalizados para el usuario. Tienes menos impactos publicitarios, pero son más adecuados a los gustos o preferencias que tiene. O también podemos hacer un ad replacement, o sea, sustitución de la publicidad lineal que se está emitiendo en broadcast sobre un anuncio particularizado para ese televisor o para ese telespectador, como es en este ejemplo, donde utilizamos cortinillas, como podéis ver, en las cuales se emiten en la lineal, sincronizamos con el broadband, con Internet, metemos este anuncio, que es un anuncio digital, personalizado para ese usuario, continuamos con una cortinilla que nos permite sincronizarnos con la TDT y enganchar con la emisión lineal, ¿de acuerdo? Ahora veréis al final cómo entra la cortinilla y automáticamente ya salta, ya entraríamos con la continuación de la televisión lineal. Bueno, pues sí, es cierto que existen y más modelos que de alguna manera hace que se motive o se incentive la proliferación del HBTV como una nueva vía de negocio. Y por último quería compartir con vosotros una experiencia de las cuales, bueno, pues esto es como, digo, la lotería existe, pero parece que no conocemos a nadie que le haya tocado la lotería, ¿verdad? ¿No? Eso es el gran dicho, ¿no? Pues a mí me pasaba lo mismo con esta experiencia donde hablábamos mucho, y vosotros también lo habréis compartido, bastante mejor que yo, el hecho de, bueno, pues hace 3 semanas, quiero recordar, visité a unos amigos, se han mudado a una casa unifamiliar, entramos en el salón y, bueno, pues déficit profesional, veo la televisión estupenda, grande, puesta en el salón y, bueno, sí, un mueble bajo y, claro, percibo que no tiene un cable de antena. Claro, a mí la primera pregunta es decirle, oye, pero vosotros que ya no veis la televisión o
¿Solamente veis películas? Dice, no, nosotros vemos la televisión como para quitarle el Sálvame a mi mujer, a Ana. Es imposible, no se me ocurre. Y yo digo, bueno, pero entonces si no ponéis el cable coaxial, no ponéis el cable de antena. Dice, no, es que hemos descubierto que, claro, llamamos a nuestro operador de IPTV, nos configuró el router, nos configuró la tele por wifi y yo veo ahí todos los canales de la TDT. Digo, es que además el cable de antena me pilla en el otro lado de la antena y no voy a tirar, si esto funciona de miedo. Bueno, yo, evidentemente, gasté media hora de speech para convencerle de que esto no sería conveniente porque, claro, pierdes el HBTV, le estás dando a tu operador de IPTV a lo mejor más información de la que debieras. Bueno, no voy a entrar en temas a lo mejor un poco más elevados. En definitiva, quiero compartir con vosotros estos números. Bueno, son números, disculpadme que no haya puesto la fuente, son números que compartimos con Celnes y GfK, consultora alemana, sobre el parque de televisores vendidos. Esto es a diciembre de 2021, está en miles y podemos, por decir algunos números, 39 millones a diciembre de 2021 el parque de televisores que hay en España, de los cuales el 40% ya son Smart TVs. Ya son capaces de ser conectables, de acuerdo a Internet, y poder tener esas capacidades de hibridación, ¿no?, que hablamos. Es decir, que queda un 60% todavía por renovar aproximadamente. Y aquí mi reflexión es ¿cómo se van a conectar las televisiones en el futuro? Bueno, en el futuro no, en los próximos años, lo tenemos mucho más cerca, ¿no? Es algo que creo que concluyo con esto, que esto refuerza la idea de el éxito o lo acertado que fue nuestra alianza con Fenitel, de Loves con Fenitel. Creo que reafirma también la necesidad de este tipo de foros, del gran trabajo que se hace aquí por vosotros, por nosotros, de divulgar el HBTV, de divulgar el Loves. Creo que esa es la principal motor que tenemos que intentar. Tenemos que hacer que el espectador, el telespectador, entienda que hay más allá de lo que es la televisión lineal, que podemos tener o pueden tener más contenidos para verlos cuando quieran, etcétera, etcétera, porque si ellos los reclaman y vayan a las tiendas, ellos pedirán, oye, quiero esta televisión que funcione con Loves. Y eso será lo que va a impulsar para que los fabricantes también se sientan más partícipes en conseguir, disculparme el tiempo, en conseguir el éxito de la hibridación. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Dócilmente te has plegado a mis indicaciones. A continuación, y os pido, por favor, que os ajustéis al tiempo. Gonzalo Lavarría, director de proyectos de Fenitel. Buenos días a todos. Creo que sí. Creo que mi presentación va a ser breve y podremos dejar un poco más de tiempo para las preguntas en este espacio. Bueno, por mi parte lo que quiero comentar es algunos detalles sobre el acuerdo al que hemos llegado desde Fenitel con Loves TV para bueno, pues promover participar en esta promoción de la televisión híbrida. Os voy a hablar un poco del acuerdo de colaboración de Fenitel con Loves TV, como decía, de que este acuerdo implica el uso de la marca Loves TV por parte de las empresas instaladoras y a cambio, digamos, en contrapartida con un proceso de homologación para que esta marca se pueda usar por las empresas adecuadas. Y que entendemos que ese acuerdo es necesario, pues porque es una manera de desarrollar la actividad de las empresas instaladoras en base a la televisión híbrida y que, además de realizar esas activaciones, pues se promueven o se potencian otro tipo de trabajos adicionales en el interior de los hogares de los clientes. ¿Cómo arranca esto? ¿Por qué colaboramos? Pues bueno, obviamente técnicamente no os lo voy a explicar y menos a vosotros, pero la base está clara. Para poder ver Loves TV pues hace falta disponer de un televisor, un Smart TV compatible y que a la vez disponga de una buena señal de TDT y de una buena conexión a Internet. Por la parte de la conexión a Internet, como sabéis, pues también podemos contemplar dos opciones. Podemos tener esa conexión a través de Wi-Fi de la que hablabas ahora,
que en la mayor parte de los casos será satisfactoria, pero bueno, pues también hay que tener en cuenta que puede tener sus problemas o puede tener sus limitaciones de alcance, de saturación, de cobertura, etcétera. Y, bueno, pues en general esa conexión por cable pues suele ser la mejor opción, o por lo menos la opción más fiable, ¿no? Pero, bueno, ¿qué nos encontramos? Dentro de ese parque de televisores de los que hablas, ahí, igual que en ese ejemplo, ese no estaba conectado a la antena, pero lo que nos encontramos es una realidad en la que hay muchos millones de televisores que no están conectados a Internet directamente. Entonces, desde ese punto de vista es imposible la activación de esas pantallas a HDTV y al OSTV, ¿no? Por tanto, el acuerdo se basa en que decir, pues quién mejor que las empresas instaladoras de telecomunicaciones especializadas ya en TDT para realizar esa conexión a Internet con buena calidad de esos Smart TVs en los hogares de los clientes, ¿no? Y ese, pues, por tanto, es el origen del acuerdo. Otras claves del acuerdo. Bueno, pues lo que pretendemos es acabar disponiendo de una red de empresas instaladoras, vamos a llamarles homologadas, instaladores LoveSTV homologados, que podamos presentar ante la sociedad, que podamos presentar ante terceros, diciendo que existe ya esa red y que está disponible por si alguien necesita, para quien necesite conectar esas pantallas al LoveSTV. Como contrapartida o a la vez, esas empresas puedan, como decíamos, utilizar la marca registrada LoveSTV en su comunicación de servicios a sus clientes y que, bueno, pues esa marca, digamos que también beneficia a las empresas instaladoras en su comunicación pública. Igualmente, que LoveSTV pueda promocionar y pueda decir ante los ciudadanos y su audiencia que estos pueden dirigirse a los instaladores homologados para conectar esos Smart TV compatibles y visualizar correctamente el OSTV. Hay una parte de formación que es necesaria para que las empresas instaladoras también entiendan en qué tipo de actividad es necesario realizar y que puedan así dirigirse a sus clientes para lograr esas activaciones que, es importante, y luego veremos un poco que hay confusión en esto, deben cobrar a precios de mercado a sus clientes. Lo que OSTV es una plataforma 100% gratuita y no estamos hablando de una actividad de mercado por la cual pues una plataforma de televisión o un operador esté pagando o esté retribuyendo las activaciones. Fenitel interviene en este proceso de homologación pues intentando garantizando que sea transparente, que sea abierto, que sea neutro y que sea conforme a la legislación en materia de competencia. En este caso, la participación en esa red de instaladores de LoveSTV homologados está abierta a todas las empresas instaladoras y no solamente a los miembros de Fenitel, pues porque no podríamos o no se debe restringir ese tipo de actividad a esos efectos. Un poco también como para facilitar esas activaciones, pues luego en lo que estamos ahora mismo, como concluiré, es en facilitar a esa red de instaladores homologados pues diseños de material punto de venta, contenidos de comunicación, elementos que les puedan hacer más fácil que esa actividad comercial y ese llevar a cabo las activaciones respaldados por esa marca registrada. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues el acuerdo lo anunciamos el año pasado y este año pues, hemos estado trabajando en ponerlo en marcha. Lo primero que tenemos es una web específica operativa. En esa web específica podemos ver, por una parte, lo que son pues, las ventajas o lo que entendemos que favorece a las empresas instaladoras a la hora de llevar a cabo esta actividad, que por un lado, como veis, pues, como decía, no solamente es la activación de los televisores en LoveSTV, sino que pues, las empresas también pueden, una vez que están en los domicilios, a la vez, pues realizar otros servicios adicionales, como pueden ser pues la mejora de la instalación de la que disponen pues, por individual o por colectiva, o la conexión por cable desde la Smart TV al router para mejorar esa conexión por Wi-Fi que puede existir, la instalación de un router pues, con la última tecnología, o sea, versión de Wi-Fi, o, ya que estamos en el hogar también, pues ampliar esa red Wi-Fi, pues montar una red mesh y cubrir los puntos que en ese momento no estén funcionando bien, donde el Wi-Fi no esté funcionando bien en la casa, ¿no? Como hemos lanzado un poco
la parte de comunicación internamente para lograr esta red de empresas instaladoras, pues hemos hecho unos newsletters que hemos difundido entre las empresas instaladoras, pues intentando ver, por un lado, explicar lo que es la tecnología para aquellas empresas que no lo conocieran, explicar las ventajas que entendemos que puede tener participar en estas activaciones, mostrar también las ventajas que tiene la televisión híbrida para los clientes de las empresas instaladoras y que se pueden ver beneficiados de esta tecnología, y pues también explicar un poco en qué consiste ese pequeño proceso de homologación que es necesario para que las empresas puedan formar parte de esa red. Como consecuencia, tenemos, y ya figuran en esa red de empresas instaladoras homologadas, pues las primeras 30 y tantas empresas que ya son, de hecho, instaladores LoVeSTV homologados. Estas empresas han llegado por la vía de, como veréis ahora en adelante, por la vía de que todas ellas disponen del sello de calidad de Fenitel, que es la certificación TIC, que tiene un número de requisitos que son superiores a los que exigimos para la homologación en LoVeSTV. La homologación en LoVeSTV, los requisitos son sencillos. Básicamente, las empresas tienen que estar inscritas en el registro de instaladores de telecomunicación. Comprobamos también que estén al día en sus obligaciones con la Seguridad Social. Y también comprobamos que cumplan la legislación de protección de datos y bueno, comprobamos también la vigencia del seguro, ¿no?, de responsabilidad civil. Las empresas que ya están certificadas por nuestro sello de TIC pues cumplen estos requisitos y además algunos otros más, por lo tanto directamente les hemos considerado ya instaladores LoVeSTV homologados. Por comentaros un poco la situación ahora mismo, a partir de esas comunicaciones, de esos newsletters y esa difusión del acuerdo, pues lo que tenemos son alrededor de unas 60 empresas que están interesadas en participar en esta red, y ahí veis un poco lo que nos hemos encontrado cuando nos hemos dirigido a las empresas. Por un lado, pues bueno, lo que os comentaba. La primera pregunta es, bueno, ¿cuánto nos van a pagar?, ¿no? El modelo que querían entender era el de un operador que paga por activaciones, ¿no? Hemos dicho que no, que esto es una cuestión donde LoVeSTV es un servicio gratuito y que a partir de ahí pues, la empresa debe cobrar a sus clientes lo que considere oportuno. Explicar el valor de la televisión y del servicio, y a partir de ahí pues entrar en los domicilios. Por otro lado, también sí que también hemos recibido inputs diciendo que, bueno, pues que hay una falta de notoriedad, que piensan que no se dispone de una campaña de comunicación continuada, por la cual, bueno, pues los clientes o sus clientes vayan a demandar LoVeSTV. Y, por tanto, pues si hay dudas sobre si el pequeño coste de homologación, que la verdad es que es una cosa bastante baja, pues les puede ser interesante o les va a ayudar a generar negocio. Y luego, pues también dificultades o dudas técnicas o pues cuestiones ya directamente de no conocer bien el servicio, necesitan más información y por lo cual decidimos, y también estaba previsto en el proyecto, pues llevar a cabo seminarios de formación. Hicimos el primero, que lo hicimos el 25 de octubre, en el que participó Celnes y tuvimos, la verdad es que una muy interesante y muy detallada explicación sobre la tecnología HBTV y las instalaciones. La verdad es que yo creo que desde el punto de vista técnico para los instaladores fue interesante. Explicamos también un poco el contenido del acuerdo, explicamos estas oportunidades del negocio y las ventajas que entendíamos que tenía la televisión para los usuarios finales. Y bueno, pues a partir de ahí creo que se resolvieron muchas dudas en ese seminario. En otras cuestiones en las que estamos, pues también, como os anticipaba, pues estamos en la parte del diseño del material para las empresas, para que puedan apoyarse desde el punto de vista comercial. Y bueno, pues otras cuestiones era pues también pues esta participación en el Congreso Telcom. Y por mi parte eso es un poco cómo va el proyecto. Gracias.